lo digno, de lo sacro. De modo que el hombre reverente es aquel que reconoce lo digno y es capaz de inclinarse ante lo digno. Lo que nosotros conocemos habitualmente por reverencia es la expresión externa, la inclinación física, pero en rigor esa inclinación física no define la reverencia, sino la inclinación metafísica, el alma que ante lo superior se inclina. El pudor consiste en la resistencia que opone el individuo a ser subsumido por lo universal, por lo general, perdiendo, si es subsumido por lo general y por lo universal, perdiendo su singularidad. Podríamos llegar entonces, con esta primera reflexión, a una conclusión. El pudor se ordena a la castidad no como una virtud distinta de la castidad, sino como expresando el entorno mismo de la castidad. Es decir, que el pudor se ordena a la pureza, el pudor se ordena a la templanza, el pudor se ordena a la gran virtud de la castidad, sobre la cual vamos a hablar al final de estas reflexiones. Segunda cuestión. El pudor tiene un origen antropológico y tiene un origen teológico. Antropológicamente considerado, el pudor existe porque el hombre no se manifiesta solamente en un plano, sino que tiene el hombre algo de puente, algo de pasaje entre dos ámbitos, entre dos órdenes, el del espíritu, el de la carne, el de la eternidad y el de la temporalidad. Y de esa experiencia conflictiva que el hombre protagoniza, de esa experiencia antagónica, diría un amuro, es decir, una experiencia de lucha entre el espíritu y la carne, la materia y la forma, brota el pudor. La carne, dice San Pablo, tiene deseos contrarios al espíritu, y el que se enciende para la carne se oscurece para las ideas. El pudor, precisamente, es esa virtud, esa nobleza, ese don, ese atributo, que permite que el hombre no se encienda desordenadamente para la carne del medro de las ideas. El pudor es precisamente esa virtud por la cual el hombre permanece encendido como Dios quiere que permanezca encendido, en función del deber ser trascendente con el que Dios lo ha dotado. Pero desde el punto de vista teológico, el fundamento último del pudor humano está en la caída del hombre, creado a imagen y semejanza de Dios. En el libro del Génesis se dice claramente: sus ojos se abrieron y vieron que estaban desnudos. Y al considerar que estaban desnudos, sintieron vergüenza y sintieron la necesidad de socorrer esa vergüenza, y de allí brota el pudor humano como consecuencia de la caída. Después del pecado, el hombre siente vergüenza de sí mismo y siente vergüenza ante el Dios que lo habita y que lo ha creado. Por eso podríamos sacar aquí otra nueva conclusión. El pudor es la actitud de quien se detiene ante el umbral del misterio. Hay un misterio que nos habita, hay un misterio que se esconde en nosotros mismos. Alguna vez lo hemos explicado con palabras de Víctor Frank. En el fondo de la persona humana, persona, resuena una instancia que no es humana, y por este respeto ante este misterio, que es también un modo de reverencia, un modo de inclinación, el pudor existe en los hombres, por este misterio. Pero este misterio tiene origen teológico. Por eso decimos que para poder entender la plenitud de la causa eficiente del pudor, no basta con una mirada antropológica, sino que también se necesita una mirada teológica. Tercera cuestión. El pudor protege la vida en su faz puramente biológica, esto es evidente.
El hombre se vale del pudor casi instintivamente, espontáneamente, para la protección de su intimidad biológica. Pero también, y esto es lo más importante, el pudor protege la vida humana en su faz puramente espiritual, en lo que la vida humana supone e implica perfeccionamiento del espíritu. En el primer aspecto, es decir, como protector de la biología humana, podríamos decir que el pudor da seguridad a la función sexual. Pero en el segundo aspecto, el pudor custodia la intimidad integral, espiritual, religiosa y cultural de la criatura. Por eso, aunque no existiera la función sexual en el hombre, o aunque no existiera la función sexual activa en el hombre, igual el hombre debería ser pudoroso, e igual de suyo el hombre es pudoroso, precisamente porque, de un modo contrario a lo que piensan los materialistas, nosotros pensamos que el pudor además protege la función sexual. Pero el primer resguardo que el pudor me ofrece es el resguardo de la intimidad del espíritu. Precisamente porque este es el primer gran resguardo que me ofrece, por ende, por extensión y analógicamente hablando, no puede sino ofrecerme el resguardo también para la función sexual. El pudor entonces es connatural al hombre. No lo tienen los ángeles porque no lo necesitan. Tampoco lo tienen los animales porque no lo necesitan. Alguna vez también enseñamos con Santo Tomás, en su obra De Veritate, que Dios le pide a cada quien lo que a cada quien le otorga. De modo que Dios no le va a pedir pudor a los ángeles el día del juicio, ni Dios le va a pedir pudor a los animales, supuesto que los animales tuvieran que rendir juicio ante Dios. Pero sí, Dios nos va a pedir pudor a nosotros, porque el pudor es una virtud y estamos obligados a ejercitar y a cultivar una moral sostenida y forjada en las virtudes. El pudor entonces es una alerta prudencial que protege ese tesoro íntimo del ser y nos vuelve recatados y discretos. También podríamos sacar aquí otra conclusión. Cuando el hombre pierde el pudor, no es porque se ha convertido en un ángel, pero sí porque se ha convertido en un animal, porque la corrupción de lo mejor es la peor de todas. De manera tal que cuando el hombre se torna impúdico, la impudicia, que es fruto de la destemplanza, lo animaliza, que es exactamente lo que estamos viviendo en nuestros días. La animalización del hombre como consecuencia de la pérdida, entre otros bienes, del pudor. Cuarta reflexión. El pudor es natural al hombre. No es consecuencia de la cultura, no es una variable de la civilización, no es un invento de los tiempos medievales. Por el contrario, hay que afirmar que es connatural al hombre. Todos los pueblos de la tierra han demostrado la existencia del pudor entre sus hombres. De manera que el pudor se nos presenta ya desde el punto de vista histórico como un despliegue temporoespacial al modo de un valor universal, de un valor innato. Por supuesto que varían las formas expresivas del pudor. Por supuesto que varían las formas significantes propias de cada cultura. Esto es casi obvio comentarlo. Pero hay una constante, hay un común denominador. El pudor siempre existe. Si nosotros nos acercamos a los documentos que nos han dejado los exploradores y los misioneros que hicieron su apostolado en las tribus salvajes, nos vamos a encontrar que, por un lado, ellos se quejan de la promiscuidad, denuncian el estado de promiscuidad, protestan contra el salvajismo, pero sin embargo, y esto es lo interesante, estos testimonios de los misioneros, de los apóstoles o de los simples exploradores
recogen también la existencia de vestigios de pudor, de trozos de pudor, de fragmentos de recato humano. Por ejemplo, en estas manifestaciones salvajes, ya sean las más antiguas o algunas que sobreviven, los misioneros retratan que no se hablaba de temas sexuales en público, la señal del pudor. No se expresaban el afecto en público promiscuamente antes del matrimonio las parejas que estaban convocadas a la unión matrimonial. En algunos casos no se miraban a los ojos, decidían no mirarse a los ojos antes de la unión conyugal. Y por supuesto también en algunos casos decidían no vivir juntos antes de la unión ritual, llamémosla así provisoriamente. Es curioso que estos 3 o 4 vestigios de pudor que reconocen encontrar los misioneros son hoy sintomáticamente los que se han violado en la supuesta civilización. Es decir, que la protesta y la queja de aquellos expedicionarios o de aquellos arqueólogos hoy tendría motivos decuplicados para expresarse. ¿A dónde queremos llegar con esta pequeña anotación? Es que el pudor es natural, es universal, es innato, es heredado, es común a todos los hombres. Persiste durante toda la vida y la pérdida del pudor es una anomalía. Sea que se registre en el orden individual o sea que se registre en el orden colectivo, la pérdida del pudor es una anomalía. Siempre se entendió y siempre se intuyó que la reproducción de la vida en el hombre y todo lo que está ligado a la reproducción de la vida no es solamente un hecho biológico, sino que es un hecho sagrado. Por lo tanto, todo lo ligado a la reproducción humana debe ser cubierto por el pudor que le otorga dignidad y categoría de hecho sagrado. Por eso también, y volviendo a las paradojas, ocurre que esta época, supuestamente hipercivilizada, es aquella en la cual no solamente se han perdido esos fragmentos o retazos del pudor, sino que es también aquella época en la cual la unión del varón y de la mujer ha perdido toda connotación sagrada y por lo tanto ha perdido el sentido, la existencia del pudor, como una consecuencia más de esa animalización que decíamos antes. Romano Guardini, en su libro El Poder, dice, acertadamente, que no todo lo que el hombre hace, lo hace para ser exhibido públicamente. Es más, hay cosas que el hombre hace a sabiendas de que no deben ser exhibidas públicamente. Pues hoy ocurre exactamente lo contrario. Aquellas cosas que se exhiben públicamente, bastaría poner el ejemplo de los reality show, son exactamente las cosas que en una civilización normal o en un salvajismo normal se daban por sentadas como cosas resguardadas, cubiertas, protegidas, pudorosas. Quinta cuestión. El pudor no es vergüenza mala. La vergüenza mala es la que se siente al reconocer en sí la existencia de un valor inferior. El valor que el pudor protege, porque además es el valor que percibe como amenazado, no es inferior, es un valor superior. Por lo tanto, hemos de decir que el pudor no es vergüenza mala, pero sí es desvergüenza la pérdida del pudor. El pudor tampoco es coquetería. La persona coqueta busca estimular la pasión con alternativas de ceder, negar, negar y ceder. En realidad el pudor es exactamente al revés. El pudor solo niega mientras no está seguro de la sinceridad del otro. Pero cuando se está seguro de la sinceridad del otro, el ser se franquea y se abre, se comunica y se entrega libremente. La persona coqueta, en el momento en que baja los ojos,
no piensa sino en levantarlos para ver el efecto que ha producido. Mientras que la persona pudorosa, cuando baja los ojos, los baja por humildad y por recato sin pretender hacerse valer, casi queriendo pasar inadvertida. La persona coqueta está llena de vanidad y la persona casta o pudorosa está llena de modestia. La conclusión que podríamos sacar de esta quinta reflexión es que el pudor es la desconfianza de la pureza al contacto con la impureza. Tampoco el pudor es inocencia, porque la inocencia es la confianza de la pureza que todavía no conoce la impureza. Un bebé de 2 meses que está desnudo en su cuna es inocente, no es pudoroso. En él todo es candor, todo es inocencia. Es decir, lo que hay en ese bebé es la confianza de la pureza que no conoce la impureza. Por cierto que corresponde a los padres educarlos en el sentido del pudor y no ejecutar un show y una algarabía en torno a la inocencia del chico, transformándola entonces sí en espectáculo para la impudicia de los adultos, que es lo que suele suceder. Ni quiero acordarme de esas fotos de antaño, que eran verdaderos despliegues de impudicia, y que aterrorizaban a los bebés cuando crecían, porque todos los bebés han crecido, a pesar de las fotos. Pero lo que sí tenemos que tener en cuenta es que el pudor es algo de naturaleza distinto, es otro valor, es otro atributo, es otro don, es la desconfianza de la pureza al contacto con la impureza. Por supuesto también que solo el hombre que conserva el candor y la inocencia puede verdaderamente ser pudoroso. Tampoco el pudor es la frivolidad de usar los símbolos del pudor como una estrategia canallesca para burlarse de esos símbolos. Hoy existe una intencional, planificada, orquestada y deliberada manipulación de lo sacro para burlar el pudor. Esa cantidad de monjas y de curas de la televisión o del mundo del espectáculo que son objetos sensuales y que están presentados canallescamente con los ornamentos curiales y con los ornamentos sacros. Porque lo canallesco aquí es que cada vez que se profana el orden sagrado, no se busca para parodiarlo o para caricaturizarlo al padre Mariani o algún curilla que vaya vestido zaparrastrosamente. Se busca la imagen clásica, ortodoxa, tradicional, el sacerdote ensotanado y con cuello romano. Esto no está hecho porque sí. Cuando se intenta profanar la vida religiosa en la mujer, no se busca una monjita minifaldera, se busca una hermana vestida tradicionalmente, con su hábito talar y con su velo. Vuelvo a repetir que esto no sucede porque sí, y hemos de ser desaprensivos frente a este drama, porque este drama consiste en la frivolización de los símbolos sacros como una estrategia pérfida para tomar en vano el nombre de Dios y para atacar una vez más a la Iglesia Católica. Porque digámoslo todo, en estas series televisivas o en estas series cinematográficas nunca es parodiado o caricaturizado un rabino. Siempre es parodiado o caricaturizado un sacerdote católico o una monja católica. Mucho menos se atreverían con algún sacerdote islámico, porque bien sabrían que del canal no quedaría ni dos rastros. O del cine. Es la cobardía nuestra que permite que los innúmeros padres coraje sigan canallescamente insultando a nuestra fe y nosotros, católicos de brazos cruzados, sin ser capaces siquiera de ir un día a la puerta del canal, esperarlo a este señor que hace de curita
y por lo menos decirle que estamos en contra de que haga esas cosas, por lo menos. Sé que hay otros que van a hacer algo más, pero por lo menos esto. Y termino esta reflexión diciéndole que el pudor tampoco es gazmoñería o mojigatería. Es cierto que no se puede confundir la virtud del pudor con las formas externas, porque ya ha ocurrido en ciertos momentos de la Iglesia ha condenado el jansenismo, es decir, la escrupulosidad o la reducción, la mirada reductivista del pudor a las formalidades puramente externas o a la casuística. Es cierto esto, pero cuidado, porque el mundo hoy descalifica siempre como mojigatería cualquier expresión del pudor. Hay un pudor corporal y hay un pudor psíquico. En ambos casos, el pudor protege un tesoro muy precioso, que es la intimidad. Y los medios por los cuales el hombre debe proteger este tesoro que tiene, que es la intimidad, también son valiosos y también son hoy atacados. La casa, el vestido y la palabra. La casa, que es la proyección espacial de la intimidad, el vestido, que es la proyección en los atuendos de la intimidad, y la palabra, el gesto y la risa, que son proyecciones del pudor en el lenguaje sonoro o en el lenguaje físico. Todos sabemos que hay risas impúdicas, todos sabemos que hay gestos impúdicos, y todos sabemos que hay palabras impúdicas, todos sabemos que la obscenidad puede darse en forma de una risa grotesca o cínica o baranga. Bersón tiene un tratado magnífico sobre la risa, por ejemplo. Todos sabemos que la impudicia puede darse a través de la palabra o a través del gesto, aunque quien se manifieste así impúdicamente esté perfectamente vestido. Todavía más, por contraste, choca cuando personas de las cuales uno espera la virtud de la gravitas o la virtud de la pudicia se manifiestan deliberadamente con chabacanería, como para decirle al mundo: vean, no vayan a creer, yo también sé ser obsceno. Sexta cuestión. La fuerza del pudor indica la actitud para amar. Un pudor débil coincide con una frialdad afectiva, y un pudor fuerte coincide con una calidez afectiva. La imagen popular es exactamente al revés. La gente cree que el hombre inverecundo o que la mujer desvergonzada están llenos de calidez y reparten afectos a diestra y a siniestra. No es así. Solo puede amar con fortaleza el que tiene fortaleza en el pudor, en la castidad. Porque el pudor da frutos afectivos grandes y nobles, y la impudicia da frutos vulgares. Leamos un pasaje de Max Scherer al respecto. La disminución incontestable del sentimiento del pudor en la época moderna no es una consecuencia de los progresos de la civilización, sino un índice psíquico de una degeneración de la raza. Y el desdén que se tiene por este sentimiento es uno de los 1000 testimonios de la autoridad que ejercen cada vez más sobre los hombres los valores vulgares. Séptima cuestión. El pudor no es solamente una virtud olvidada, sino que ya no se la considera una virtud, sino una amenaza. En el mejor de los casos, hoy se considera que el pudor es un antiguo condicionamiento social, una costumbre que ha variado, una cuestión de gusto o una imposición social coactiva. Y por lo tanto son muchos los que sostienen que no hay razones suficientes para conservar el pudor. Y hay otros que incluso avanzan y consideran que la conservación del pudor acarrea neurosis. El pudor
es una virtud. Y por lo tanto, desde el punto de vista de la obligación moral, es un deber. Es cierto que la virtud no puede ser reducida exclusivamente a un deber. Caeríamos en el planteo kantiano, que no es católico. Pero tampoco podemos sustraer de la vida moral lo que para el hombre es cumplimiento de deberes y no solamente reclamo de derechos. El pudor, y esta es nuestra conclusión de esta séptima cuestión, es la tendencia y es el hábito de conservar la propia intimidad a cubierto de los extraños. Se dice de una persona que no tiene pudor cuando se comporta en público de la manera en que las demás personas se comportarían en privado. Pero redondeo esta conclusión, destacando un aspecto que tiene un especial sentido pedagógico. Un hábito se forja repitiendo actos. Actos buenos repetidos me dan una virtud. Actos malos repetidos me dan un vicio. Si quiero tener la virtud del pudor, también tengo que repetir actos pudorosos. Pero como para formar todo hábito virtuoso, no basta, no es suficiente que la repetición de los actos pudorosos, en este caso, se repitan solo mecánicamente, con lo que Santo Tomás llama el cuerpo del hábito. Para poder forjar una virtud, y por lo tanto, para repetir actos buenos que la forjen, los actos buenos que tengo que repetir, los tengo que repetir con el compromiso de la inteligencia y de mi voluntad. Con lo que Santo Tomás llama el alma del hábito, o el hábitus propiamente dicho. ¿Qué ha pasado? Ha pasado, y lo reconozco, que la Iglesia en otros tiempos insistía mucho en los hábitos pudorosos externos. Que la chiquita se sentara correctamente, o que se bajara la pollerita a sentarse ya desde que era chiquita, que los hombres no dijeran vulgaridades o malas palabras en público, etc. Es cierto, se puede reconocer que todo eso era la forja del cuerpo, del hábito. Y como se consideró erróneamente que eso era factor de neurosis, se dejó de lado. Pero no se dejó de lado para hacer hincapié en la forja del alma del hábito, sino que se dejó de lado todo, el cuerpo del hábito y el alma del hábito. Y por lo tanto ya nadie tiene más el hábito pudoroso, el hábito de la virtud del pudor, puesto que no hay educación, ni del cuerpo del hábito pudoroso, ni del espíritu del hábito pudoroso. Y entonces la gente se sienta como quiere, se expresa como quiere, habla como quiere, con sus gestos o con sus risotadas, y todos, absolutamente todos, van por la vida cortados por el hábito opuesto, el vicioso, que es el hábito de la ordinariez, el hábito del plebeyismo, el hábito de la grosería. Mientras estaba aquí al lado, en la librería, sacando fotocopias, un señor estaba hablando por teléfono, no sé si de un celular o de un teléfono público, porque para el caso es lo mismo, no cesaba de proferir todo tipo de improperios, con la misma naturalidad con la que este hombre podría estar recitando un soneto. Es decir, la connaturalidad con la ordinariedad hoy es tan enorme que no hay siquiera distancia para advertir que el hombre se ha convertido en un blasfemo, o en un sacrílego, o en un maleducado. Por eso, esta es la conclusión de esta séptima reflexión. Nosotros, padres, educadores, maestros, lo que fuere, tenemos que educar los hábitos pudorosos, para lo cual siempre estará bien volver a aquellos mecanismos del sentate bien o el habla bien, siempre y cuando esos mecanismos, la parte motora del hábito, estén imbuidos por una forma espiritual.
Entonces nos sentaremos bien o hablaremos bien por algo superior a la técnica misma, que es no desagradar a Dios, no ofender a Dios. Porque esta es la razón última. ¿Para qué nos portamos bien nosotros? Si no hay un concurso de personas que se porten bien, no hay ninguna tapa de ninguna revista en la cual salgan los que se portan bien. Entonces, ¿para qué nos portamos bien? Nos portamos bien para agradar a Dios. ¿Y por qué queremos agradar a Dios? Y para salvarnos, ni más ni menos. Es decir, que no hacemos esto gratis, lo hacemos interesadamente, cobramos por hacer esto. Lo que queremos cobrar es el cielo. Ese es el pago que buscamos. Octava cuestión. De tres maneras, decíamos, podemos amparar o desamparar la intimidad: el lenguaje, el vestido y la vivienda. Quisiera detenerme sobre esto siquiera brevemente. El hombre sano no soporta la intemperie, tampoco soporta el nomadismo. Por eso la casa para el hombre, la vivienda, no es solamente una protección externa, es principalmente una protección interna. Por eso la casa antigua, el hogar tradicional, era el lugar del rito, del culto, de la vida religiosa, el altar de fuego, siempre encendido. El hogar tenía un sentido religioso que hoy se ha perdido. Ha sido el filósofo alemán Heidegger el que ha notado que en alemán la palabra Bauen, que tiene una raíz gótica y que se utiliza para designar la vivienda, el hogar, la casa, significa también, dice Heidegger, estar en paz, estar a gusto, estar tranquilo, protegido y amparado. Y efectivamente es así. Salvo casos anómalos, uno está esperando llegar a su casa porque es el lugar en el que está en paz, a gusto y tranquilo. Precisamente el drama de los hombres contemporáneos, y de cuántos hay, es que no puedan hallar en su casa el Bauen, es decir, el lugar en el cual se está en paz, el lugar en el cual se está tranquilo. La casa, además, es el lugar en el cual el hombre aprende a convivir con otros y a saber que, al decir de Ortega, existe pero coexiste, vive pero convive. Ahora, claro, de esa convivencia se nutre principalmente el pudor. Lo que en esta convivencia hogareña conspira contra el pudor es el confianzudismo. Por eso Don Quijote le dice a Sancho: la excesiva familiaridad engendra menosprecio. Es decir, que el confianzudismo es el que engendra el menosprecio. Es una variante de la promiscuidad. Pero ahuyentada y disipada la sombra tiránica de la promiscuidad y del confianzudismo, el hogar es expresión por antonomasia de la defensa del pudor humano. También lo es el vestido. Nosotros no solamente nos vestimos por una cuestión térmica. El hombre no se viste para protegerse del frío. Tampoco se desviste simplemente porque hace calor. Ni debería vestirse o desvestirse por vanidad. Pío XII ha dicho que cubrir el propio cuerpo significa que el propio cuerpo se tiene en posesión, que no está en posesión de nadie, que no está en oferta para ser exhibido y saqueado. Ese cuerpo solo se descubre ante quien sacramentalmente se ama, que es precisamente el misterio de las nupcias. Querido por Dios, por cierto, no somos jansenistas, somos católicos, y es la Iglesia Católica la que sostiene esta doctrina. El amor no es un saqueo. El pudor corporal se ve violentado cuando una persona toma posesión de la corporalidad de otra sin que haya mediado la entrega voluntaria. No hablemos de los casos extremos. No se necesita una violación para faltar al pudor.
Hay otras formas de violación que sin llegar al saqueo glandular, hormonal y físico son iguales o peores. Porque el trato que se dispensan ciertas personas es tan rebajante de la condición humana y de la altura del hombre que equivale a una violación, haya o no haya saqueo carnal. Piensen, por ejemplo, en Santa Perpetua. Las actas de los mártires la describen más preocupada del pudor que del dolor. Más preocupada porque sus carnes estaban exhibidas impúdicamente que por los ataques tremebundos de aquellas fieras en el Coliseo romano. Y si no quieren poner un ejemplo cristiano-católico, piensen en César apuñalado. El último gesto de César fue cubrirse con la túnica, porque el emperador no podía morir impúdicamente exhibido. Todos los retratos que tenemos del último César es el César que se cubre señorialmente para caer con la última puñalada, mientras le reprocha a Bruto el haberse sumado a semejante bellaquería a pesar de que era su hijo. Y junto con el vestido y con la casa, el lenguaje, la limpieza del idioma que, insisto, no es solamente oral, es escrito y es gestual. Hoy se ha abandonado completamente el idioma de los gestos. Es decir, también el idioma de los gestos se ha unisexualizado. Basta ver a los jóvenes que se arreglan las coletas, o a las muchachas que se acomodan las zapatillas y los pantalones como si fueran atletas masculinos. Es decir, los gestos, con su lenguaje propio, también han sido manipulados y bastardeados, y rebajados, y colocados todos ellos al borde mismo de la impudicia. Cualquier adulto sabe lo que hoy se ve en una escuela y lo que hoy se ve en una calle, y lo que cuesta educar el pudor después que han establecido compulsivamente la coeducación, a pesar de los consejos en sentido contrario dados por el Papa Pío XI. ¿Querían la coeducación? Ahí la tienen. Ahora vean cómo pueden forjar, a pesar de la coeducación, varones que sean varones, mujeres que sean mujeres, y que esto no sea una terrible porquería. En rigor, como dice el padre Petit de Murat, la palabra humana ha sido violada. Esa palabra que en el hombre es la expresión de soliloquios, como los de Segismundo, esa palabra que en el hombre era expresión del diálogo, como los de Platón, esa palabra que en el hombre era expresión de la oración, como en San Jerónimo, esa palabra que en el hombre era cántico, esa palabra que era actitud ritual, hímnica, laudante, épica, hoy está absolutamente degradada, absolutamente violada, con una clase de violación que no se termina de verse, precisamente porque se ha reducido toda violación a una cuestión de saqueo carnal. Tanta es la degradación que solo en esos casos el hombre contemporáneo expresa: ha habido una violación. Excepto que tome el caso Zaffaroni, que dirá que si había luz encendida tampoco violación. Y ojalá esto fuera una broma, porque quien así ha fallado integra la Suprema Corte de Justicia de la Nación. No ve la cuestión. El pudor es el hábito y la tendencia a mantener la posesión de la propia intimidad y a mantenerla en el estado de máxima perfección posible, en vistas a una entrega por la cual se trasciende la soledad y se autoperfecciona el sujeto. Es decir,
El hombre pudoroso se conserva para darse. Nadie puede dar lo que no tiene. De modo que para poder amar, que no es dar, sino darse, el hombre tiene que poseerse. La posesión del propio yo es lo que llamamos señorío o aristocracia del espíritu. Si no hay señorío o aristocracia del espíritu, es difícil que el hombre pueda amar. Casi diríamos que es imposible. Pues bien, el impúdico, y este es el núcleo de esta novena reflexión, el impúdico no se posee, porque la supresión del pudor convierte a la persona en res nullius, en cosa nula. La supresión del pudor me lleva a la procacidad. Y el hombre procaz es la antítesis del hombre señorial. El aristócrata del espíritu es el que se posee a sí mismo. El procaz es el que es llevado por los vientos de los fenómenos, de las circunstancias, de los instintos y de las compulsiones. Es un hombre siempre tenso y crispado a merced de las sensaciones. El hombre procaz es una pulsión. El hombre señorial es un dominio, es una potestad. La intimidad se pierde por la embriaguez, por la promiscuidad sexual y por la iracundia. Tres características propias de nuestros días, dominantes hegemónicamente entre la juventud, se promueve entre la juventud la embriaguez, la promiscuidad sexual y la iracundia. Tres características que ya describe Hesíodo cuando retrata aquella edad caída y decaída de la cual se va la diosa del pudor. Porque efectivamente esto es lo que sucede. El hombre que se embriaga no puede permanecer señor de sí mismo. El hombre promiscuo tampoco lo es esclavo de la misma promiscuidad, y mucho menos el iracundo, porque el iracundo es el que adultera la virtud de la santa ira y la transforma en cólera fácil. Esa cólera que puede terminar en una donación de la vida o en un quite de la vida ajena por un bien mostrenco. Se van a matar mañana. Y los que se van a matar mañana acá cerca no son capaces de matarse o de matar a nadie en las Islas Malvinas. Y si alguien se los plantea van a considerar que uno está enajenado. Y si a los mismos que vayan mañana a matarse se les pide que den un paso al frente a los bautizados y que vayan a matar a los impíos, a los blasfemos y a los sacrílegos, no va a ir nadie. Pero a matarse por un bien mostrenco lo van a hacer. Hay la cumbia, una forma de impudicia. ¿Cómo se podría combatir esto? Con la virtud, la eutrapelia de la que hemos hablado alguna vez. Saber divertirse. Alguien tendría que decir, señores, esto es un juego, mi amigo. Esto es un espectáculo, vaya y diviértase. No mate ni se mate. No por pacifismo, sino para ordenar su santa ira. Usted tiene que matar aquí, no acá. Y tiene que ser capaz de perder la vida aquí y no allá. Esto si tuviéramos pastores. Estos tres estados psíquicos, la embriaguez, la promiscuidad sexual y la iracundia, alienan al hombre. Y el hombre alienado no se posee, pierde el señorío. Décima reflexión y vamos a un recreo. La impudicia conduce al ateísmo práctico, porque en la impudicia se anula el yo, se anula el sujeto, y entonces hay una disolución de la conciencia en el yo cósmico, y el hombre subsumido en ese yo cósmico, en lo que llaman algunos la ética dionisíaca, se ha disuelto, vuelve a ser esa res nullius de la que hablábamos antes. Ya no soy yo, señor de mí mismo, aristócrata del espíritu.
me he disuelto en la masa, me he disuelto por la pérdida de la intimidad. Ahora bien, el encuentro con Dios siempre es un encuentro personal. Se encuentra la intimidad del hombre, o si ustedes quieren, esa punta fina del alma que dice Pascal, el alma del alma. Pero ¿cómo voy a encontrarme con Dios si soy un promiscuo, si soy un procaz? Y si en la promiscuidad y en la procacidad, en la embriaguez y en la iracundia ha desaparecido mi yo ha sido invadido por la masa. Es un drama que ha sido estudiado en ese clásico libro de Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. El hombre masificado es el hombre con el yo vacío, y como no puede soportar el ruido que hace la vaciedad, esa vaciedad la ocupa la masa. Pero entonces el hombre masa ya no puede comunicarse con Dios, porque lo que se comunica en nosotros cuando nos comunicamos con Dios es nuestra intimidad y es nuestra interioridad. Dice el Papa Juan Pablo II en Amor y Responsabilidad: si hay alguna virtud que haya perdido a causa del resentimiento su derecho de ciudadanía en el alma, en el corazón del hombre, es a buen seguro la castidad. Se han empleado algunos en forjar toda una argumentación para demostrar que no solamente no es útil, sino que al contrario es dañosa la castidad. Se ve en la castidad y en la continencia, dice el Papa, los grandes enemigos del amor, y de ahí que se les niegue la estima y el derecho de ciudadanía en el alma humana. Una buena síntesis del Papa, es decir, el pudor ha perdido carta de ciudadanía en el alma del hombre contemporáneo. Hacemos un recreo.